Gracias y paz ya con todos ustedes. Para mí es un placer estar nueva vez compartiendo a través de este video con todos ustedes. En esta ocasión le traigo 3 recomendaciones. Estaba hablando con un amigo y estuvimos hablando de la importancia de la lectura y de la importancia que tiene el día de hoy el saber y el tener algo aquí para poder hablar. Yo tenía un maestro que decía que si usted no tiene nada aquí, no tiene por qué abrir esta. Entonces, le estaré dando esas 3 recomendaciones y espero que para ustedes sea de mucho agrado. Vamos a iniciar con el primer libro que yo leí hace un tiempo ya, porque lo leí siendo, vamos a decir, nueva creyente, ¿verdad? Y es el libro de Joyce Meyer titulado Esta boca mía. Este es un libro que yo recomiendo mucho. Fíjense por qué. Cuando nosotros estamos fuera de los caminos del Señor, tendemos a hablar mucho, a declarar muchas cosas y no nos damos cuenta que todo lo que decimos y profesamos tiene cierta consecuencia y cierta repercusión, ya sea positiva o negativamente, pero sucede algo cuando nosotros hablamos. No simplemente decimos palabras y esas palabras caen en el vacío. Sucede algo. Entonces, con este libro, usted va a aprender a controlar su boca, a controlar esa lengua que la Biblia le llama el castigo del cuerpo. Fíjense que también la Biblia habla en el libro de Proverbios y dice que el poder de la vida y de la muerte están en la boca o están en la lengua. Dice, parafraseando la palabra de Dios, lo más poderoso es que dice que nuestro vientre se va a llenar de ese fruto, es decir, de lo que hablamos, de lo que declaramos. Entonces, este libro te va a ayudar a hablar la palabra de Dios y a controlar lo que tú dices, que a lo mejor tú entiendes que no tiene ningún tipo de consecuencia, pero sí tiene consecuencia en el mundo espiritual y eso se refleja en nuestro diario vivir. Así que les recomiendo este libro de Joyce Meyer titulado Esta boca mía. El otro libro que le quiero recomendar no es un libro de superación, pero creo que todo tiene una enseñanza. Es este libro, se llama Los Generales de Dios, de Robert Liardon. No sé si el apellido se pronuncia así. Este es la primera edición, podríamos decir, por eso este es de color azul. La segunda edición es un color como rosadito o rojo más o menos, y la tercera es color verde. Este libro trata de lo siguiente: es una recopilación de hombres y mujeres de Dios que Dios lo usó de una manera sobrenatural en una época donde no se hablaba ni se conocía de los milagros, donde no se hablaba ni se conocía la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, en esa época, Dios tomó estos hombres y mujeres de Dios para glorificarse. Y bueno, fue un tiempo de avivamiento en avivamiento y tiene todas estas recopilaciones. Lo interesante es que así como cuenta las victorias de estos hombres y mujeres de Dios, también cuenta sus debilidades y cómo muchos de ellos cayeron, resbalaron sus pies, por decirlo de alguna manera. Otros cayeron en pecado, pero se volvieron a levantar. Y para mí es muy interesante porque cuando yo todavía lo estoy leyendo, voy como por la mitad, si pueden ver esa marca. Para mí ha sido muy interesante porque al leerlo siento como si estuviera leyendo una recopilación de la Biblia y de esos hombres y mujeres de Dios que de alguna manera se destacaron en la palabra de Dios. Entonces se lo recomiendo. Aquí una de las figuras que usted puede encontrar en este libro es, por ejemplo, la evangelista Kathryn Kuhlman, conocida por esa manifestación sobrenatural que Dios hacía a través de ella y por esa forma tan peculiar de predicar el evangelio con tanta pasión y con tantos ademanes. También está el precursor del avivamiento en Estados Unidos,
precisamente en la calle Azusa, apellido Seymour. Aquí habla de cómo él conoció el evangelio y cómo luego entonces llega a la calle Azusa y los milagros que sucedían en aquel lugar. Y también está el doctor Lake, que fue un médico que dejó la medicina para dedicarse a predicar la palabra de Dios. Yo espero que a usted le guste y me puede dejar sus comentarios de qué le pareció el libro. El último libro que quiero recomendar se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Yo había visto la película y me enamoré. Cuando vi la película, me enamoré de esta historia tan fascinante. Es el libro de Paul Young, que es titulado La Cabaña. Esta es la presentación del libro, pero también tiene otra presentación. Por ejemplo, esta es la presentación de la película. La película sale con esta ilustración. Ustedes la pueden encontrar en internet. Se titula así mismo La Cabaña. Pero eso no es un libro ni histórico y tampoco es un libro de superación personal. Es una novela literaria y es muy interesante. Habla la vida de un joven, de un hombre que fue muy maltratado cuando niño y ya luego de adulto, que tiene sus hijos, su pequeña hija fue asesinada, y a raíz de todo esto él comienza a tener ese rechazo hacia Dios. A mí me gusta porque todas esas preguntas que en algún momento determinado nosotros nos hacemos, como por ejemplo, ¿dónde está Dios? Cuando pasamos por momentos difíciles, ¿dónde está Dios cuando suceden injusticias? ¿Dónde está Dios cuando suceden catástrofes? Que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar Él se encuentra? ¿Por qué no ayudó? ¿Por qué pasó esto? En este libro usted va a encontrar la respuesta a todas esas preguntas. Pero le advierto desde ahora que para poder leerlo y para poder entenderlo, usted tiene que abrir su mente y saber que hay muchas cosas que a lo mejor parezcan antibíblicas, pero tienen una enseñanza. No, vamos a decir que no se sale de lo real, vamos a decir. Una de las cosas que este libro fue muy vendido, pero también muy criticado, es que la película presenta a Dios como una mujer. Pero para usted entender el por qué presenta a Dios como una mujer, usted tiene que prestarle atención a toda la historia. Estamos hablando de un joven que era maltratado por su padre y la figura paterna no era bienvenida. Entonces se encuentra con una carta donde Dios le hace una invitación a una cabaña en un lugar donde se encuentra, esta es la cabaña, y ahí ese joven tiene el encuentro más grande con Dios. Y yo creo que no he encontrado un libro que hable del poder del perdón como lo describe este libro. Es impresionante. Yo se lo recomiendo 100%. Recuerdo que una vez lo publiqué en mi cuenta de Instagram y mucha gente comenzó a escribirme y a decirme que por qué yo estaba leyendo ese libro, que ese libro era antibíblico y un sinnúmero de cosas. Pero señores, cuando usted lo lee, usted se da cuenta el por qué fue tan criticado y usted le va a sacar una enseñanza. Entonces esta es la recomendación que yo le tengo de estos 3 libros: Esta boca mía de Joyce Meyer, Los generales de Dios y La cabaña. Este último tiene una película, como ya le mencioné. Antes la película estaba en Netflix, pero luego creo que la quitaron. Pero sí hay un documental que se llama así mismo La cabaña, que el autor de este libro explica el por qué él escribió este libro, el por qué aparecen los personajes, ese tipo de personajes en este libro, y qué tanto tiene este libro de la vida de Paul Young. Ahí él lo cuenta y es muy fascinante
la historia. Sin más que decir, gracias y paz con todos ustedes. No olvides darle like a este video, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando tenga un nuevo contenido ya publicado, y déjame tus comentarios de qué te parecieron estas 3 recomendaciones.